México pareciera que se está convirtiendo en un país a medias. El México de las mitades. El México del anti todo o el México a favor de todo. Esta parte nos lleva pues a hacer varias reflexiones que nos provocan el hecho de que, como todas las democracias imperfectas, como es la nuestra y como son todas las democracias, no hay democracia perfecta en el mundo y eso hay que entenderlo, implican divisiones, enconos, enfrentamientos, como también implican cosas positivas, programas que tienen efectos favorables, recursos que son canalizados apropiadamente para temas muy sensibles como la educación y la salud, y no se diga el papel fundamental de un gobierno, que es el de garantizar la estabilidad política a través de la seguridad pública, de la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos, y el crecimiento económico a través de promover la inversión local, la inversión nacional, la inversión extranjera, la generación de empleos y muchas otras cosas más. Pero pareciera que en las últimas décadas México se la ha llevado de un bando a otro bando y a otro bando. Por eso le llaman la teoría del péndulo político, que va de izquierda a centro, derecha, izquierdo, centro, derecho. Y eso va provocando que en el ámbito de la democracia, la misma ciudadanía juegue haciendo valer su derecho a votar de manera libre, secreta y directa, juegue con la democracia y juegue con los partidos políticos y los actores políticos. Por eso existe algo que se llama la alternancia. Sin embargo, pues el país sigue siendo un país como se catalogó en su momento por un candidato presidencial asesinado, me refiero a Luis Donaldo Colosio, que decía que México es un país con sed y hambre de justicia. Y eso prevalece, sigue siendo vigente. También sigue siendo un país surrealista, informal, ecléctico, plural, conformado por distintas fuerzas políticas, por lo tanto, por partes. Estamos partidos en muchas modalidades, además de tomar en cuenta que México se compone de 32 pequeños países llamados Estados de la República Mexicana, que tienen un pacto federal, que son las 32 entidades federativas. Pero lo interesante de esto es que los factores reales de poder en este país, como en la gran mayoría, son los partidos políticos, los que están en el poder y los opositores que quieren el poder. Las iglesias, católicos, cristianos, la luz del mundo, testigos de Jehová, lo que ustedes quieran, también tienen influencia. Los empresarios, los productores, los industriales, los financieros, los prestadores de servicios, los comerciantes, el ejército, que está teniendo un papel relevante de más. Lo estamos viendo con la Guardia Nacional, integrada recientemente al ejército mexicano, la misma Marina, y qué decirle del malo de la película, que tiene un papel protagónico de más, como nunca antes en la historia de México, que es el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, con todo un portafolio de negocios que la verdad ponen a temblar a cualquiera, y a cualquiera del mundo, no me refiero de México. Imagínese un portafolio de negocios en el que usted maneja drogas, prostitución, extorsiones, pisos, secuestros express, trata de personas, migrantes, lavado de dinero, y ya para qué les digo. Es impresionante lo que está sucediendo, de cómo el crimen organizado es un factor real de poder ya en nuestro país, claramente. Aquella teoría de que solo había 4 poderes en México, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios de comunicación, por eso le llamaban el cuarto poder, está destrozado totalmente. Ya estamos pulverizados. Y a esto pues hay que sumarle las redes sociales,
que aparecieron de manera disruptiva a apropiarse de la comunicación formal e informal, más la segunda que la primera, en todo el mundo, pero particularmente en México. Y qué decirle de nuestros socios y vecinos, los Estados Unidos, que siempre están atentos a qué sucede en el resto del mundo, pero particularmente en México. No van a permitir ni tolerar que existan fenómenos que les afecten a su seguridad nacional y a su estabilidad o a su economía, como sucede ahorita con el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, que ya se está pasando de la raya y que se tiene que detener. Y así podemos sumar, obviamente, el problema que vivimos en el país, en el que tenemos un importantísimo actor, pero cuasi fantasma. No lo podemos ver, es casi invisible, aunque está a la vista de todos nosotros. Me refiero a la actividad informal de los económicamente activos, y me explico. En México más del 50%, para ser preciso 52%, de quienes tienen negocios o actividades económicas están en la economía informal. Es decir, no están registrados en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, y no porque no pagan impuestos. Muchos pagamos impuestos al consumo o en traslado de dominio o el ICR o cosas de ese tipo, pero ellos no son contribuyentes, no están registrados en la Secretaría de Hacienda. Y es el caso de los vendedores ambulantes, los empleados domésticos, miles y miles de empleados de la construcción, qué decirle de los jornaleros agrícolas, los tianguistas, los transportes piratas, los transportes informales, los que venden y compran robado, muchos sindicatos, los jóvenes en general, que andan por todos lados y no sabemos simple y sencillamente cómo se movilizan dentro de esto de la economía. Entonces México está partido, está dividido en dos partes: un país que sí contribuye y paga impuestos, y otro país que quizá contribuya pero no paga impuestos y no aparece en los registros. Entonces esto nos lleva a un país a medias. Aquí la cultura de la mediocridad parece ser que está aceptada. El fenómeno porcentual o matemático de las partes, 50 a favor y 50 en contra, tanto de los que votan como los que contribuyen formalmente a la economía, pues nos tiene contra la pared. ¿Cómo aspiramos a ser un país más desarrollado, con mejores sistemas de comunicación, de transporte, de educación, de salud, y con una economía fuerte, pero más equitativa, que no haya una disparidad tan grande entre ricos y pobres, porque somos una fábrica de generador de millones de pobres cada año? A pesar de todos los programas sociales habidos y por haber, no funciona el hecho de solo darle el pescado para que se lo coman, si no fomentamos la cultura de vale más enseñar a pescar. Y ahí intervienen otros factores importantísimos, y por eso el fenómeno de la alternancia siempre va a existir entre los gobernantes que aspiran a tener el poder, porque el pueblo, de una manera o de otra, busca una salida, busca un escape, busca un culpable. Y entonces en este escenario de las grandes mitades, pues curiosamente la mitad de México son hombres y la otra mitad son mujeres. Evidentemente está la ilusión y también el mito de que si una mujer debe de gobernar a México. Yo no veo por qué no. Por supuesto que las mujeres tienen talento y capacidad para eso más. No solo son madres, esposas, profesionales de todo tipo, sino comúnmente tienen un sentido de honestidad más desarrollado que la mayoría de los hombres. Y el tema de la eficacia y los resultados, ese es el que se debe de medir. Por eso es muy importante entender que México tiene una cultura muy compleja. El engaño, la mentira, la aceptación de la violación a las leyes, es como una especie de una evasión cultural de entender que las leyes y los reglamentos y pagar impuestos se hicieron para sacarles la vuelta, para darles otra connotación, para darles otro sentido. Por eso es muy importante
no acostumbrarnos a la violación de los derechos humanos, no acostumbrarnos al no pago de impuestos, no acostumbrarnos a que se cometan tropelías y vejaciones contra los ciudadanos. Por ejemplo, si tenemos una policía militar que atente contra nuestros derechos. No podemos acostumbrarnos a vivir en un país a medias. México es mucho más que una mitad. Tenemos que encontrar de una manera o de otra un punto diferente que nos permita transitar hacia niveles de estabilidad política, de paz social, de crecimiento económico y de progreso. De lo contrario, estamos destinados a seguir siendo un país mediocre. Y me refiero a las mitades. Saludos.